Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no me apareciera... A la camina había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Muy buenas tardes, Leo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a toda la oyentada de Tramas FM Cacán 90.3, la mejor escuchada, hoy con invitada especial. Sí, habíamos de estar charlando con la diputada Adriana Díaz, que bueno, aparte de su rol como diputada, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados y de la Banca de la Mujer, dos aspectos, dos sectores de nuestra sociedad que han sido muy atacados desde la asunción de Milei. Así, dentro de unos días se va a cumplir un año. Así que la idea es ver con ella qué es lo que... Cómo funcionó la legislatura, qué es lo que se pudo hacer, qué no se pudo hacer, cómo ve un poco el panorama legislativo y político también, porque la Cámara de Diputados es el lugar, digamos, de la política provincial o todas las legislaturas. Hace 2 semanas estuvimos charlando también con el concejal Matías Funes, que también daba su punto de vista del funcionamiento de ese también spot de la municipalidad de la capital. Así que vamos a estar charlando un poco sobre eso y sobre lo que salga. 670065, las líneas de comunicación con Tramas, hablamos de derechos humanos. Quisiera agradecer al equipo de Mi Capital es Cultura y decirles que la ceremonia de premiación tendrá lugar el martes 10. ¿Premiación de qué? ¿Qué van a premiar? Premiación de las propuestas que Mi Capital es Cultura, digamos, ha recibido, que es un programa... Es una especie de concurso que organiza la municipalidad respecto de la actividad cultural. Exactamente. Así que debe haber música, debe haber teatro, artes escénicas, no sé, danza, audiovisuales también. Audiovisuales. Sí. Bueno, decía que la ceremonia de premiación tendrá lugar el martes 10 de diciembre a las 20 horas en las instalaciones del Complejo Cultural Urbano Girardi. El próximo martes. Bueno, ahí están, estamos, supongo. Estamos invitados a ver las propuestas, por un lado, que resultaron ganadoras de esta convocatoria organizada por la municipalidad para dar un apoyo a los hacedores culturales, ¿no? A los que tienen ganas de fortalecer desde una mirada artística qué es lo que ocurre en nuestra ciudad capital. Metiéndonos ya en el programa de este viernes 6 de diciembre,
Hubo dos noticias que fueron así como las que se destacaron esta semana, dentro de todas las que viene proponiendo el gobierno de Milei, que todos los días tiene algo que no es circunstancial, que no es que sale así, sino que es algo planificado, organizado, fomentado y coordinado, digamos, desde los lugares donde se inicia, coordinado con los medios de comunicación, coordinado con todo el ejército de trolls para que todo eso se recontraalimente en las redes sociales, para imponer una voz, digamos, de que esto que están queriendo hacer es lo que hay que hacer y es lo único que se puede hacer. Esto en ese sentido, en esta semana se conoció la decisión de Milei y de los que están debajo de él de sacarle los medicamentos que recibían las y los jubilados de todo el país de manera gratuita o sin pago. Digamos, lo de gratuito sabemos que no es nada gratuito, pero lo que se venía entendiendo hasta ahora es que toda esta masa de jubilados que han aportado no solo el sistema jubilatorio, sino han aportado al país, al PBI, con su trabajo, con sus aportes de impuestos, etcétera, eran merecedores de recibir estos medicamentos, que, bueno, no sé si hace falta decirlo, es muy, muy obvio, pero bueno, las personas mayores, adultas mayores, a medida que avanza la edad, todo nos va a pasar, se deteriora nuestra salud y empezamos a necesitar por ahí determinados medicamentos de forma regular y periódica. Ya por ahí algunos medicamentos para el corazón, para la presión, para diabetes, algunas, por ejemplo. Claro, sí, para algunas esas patologías como la diabetes, que no es que se puede, que no es optativo, no es que alguien puede decir, bueno, hoy no lo tomo, mañana sí, o bueno, este mes no lo voy a tomar, voy a tomarlo el mes que viene. Sino que no, porque el organismo mismo, claro, necesita de eso, digamos, de, claro, esos para eso se lo dan. Y para eso estaba creado este sistema de estas personas que depende de su vida, porque es eso, digamos, si deja de consumir o de ingerir estos medicamentos, la persona se muere. O sea, no es que esto, no sé, una tintura para el pelo, para verme, que no se ven las canas, no es algo optativo, sino que si no ingiere esos medicamentos, se muere la persona. Bueno, esto es lo que Milei y el gobierno libertario decidió sacarles a los jubilados. Y digamos, si es que los jubilados quieren recuperarlo, hay que llenar un formulario, que lo estuve viendo, el formulario de PAMI, que hay que completar. Son 2 hojas oficios, un PDF, encima hay que hacerlo online o hay que irse a la sucursal de ANSES que esté más cercana al domicilio. Pensemos en Catamarca y pensemos en las dimensiones que tiene nuestra provincia, los caminos, etcétera. Bueno, se tendrían que venir aquí a San Martín y Ayacucho, creo que ahí donde está el ANSES, a hacer este trámite, y si no, intentar hacerlo de manera online con un teléfono, pero la verdad que no es sencillo ponerse a llenar un PDF que ni siquiera está habilitado para modificar, sino que lo que habría que hacer es descargarlo, llenarlo, fotografiarlo y volverlo a subir, donde les piden a los jubilados, que serían los que ganan más de 390.000 pesos, llenen todos los datos personales, pero además que hagan un detalle de cada uno de los medicamentos, cuál es el precio de esos medicamentos que consume y cuánto significa esa suma de medicamentos respecto de la jubilación que están percibiendo. O sea, algo que es
muy complicado, que quizás necesiten alguien que tenga nociones de economía o de llenar planillas de Excel. No sé si sería una exageración un contador público, pero me refiero a que no es algo fácil de completar, de llenar esa planilla para personas adultas mayores, muchas que no tienen conocimiento de toda esta tecnología, digamos, nueva, ¿no? El manejo del teléfono, de llenar planillas con un teléfono celular. Si no, necesitarían una computadora. Todos los jubilados tienen computadoras para llenar esto. Todos los jubilados tienen familiares que pueden ayudarlos a llenar esto. Es como una cosa muy que no puedo pensar que no esté hecha a propósito de esa forma, a propósito entorpecer toda la gestión para conseguir los medicamentos de manera gratuita o que se los brinde el Estado, para, mientras tanto, esas personas no puedan adquirir los medicamentos. Supongo que también desearán que en una de esas se mueren y entonces se les termina un problema menos. Y mientras tanto, bueno, todo ese dinero que no está saliendo, llevárselo para, vaya a saber quién, será para otros Cuader, que ya vamos a estar hablando de Cuader. No sé qué significa esa palabra. Cuader es un senador nacional que fue atrapado en Paraguay con $200.000, $600.000 y casi 4 millones de guaraníes. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, bueno, esto es lo que ha ocurrido con los jubilados en esta semana, o la decisión que ha tomado Milei con los jubilados hoy, esta semana. Hay dos audios que quería compartir, donde los dos diputados libertarios defienden esta agresión contra las y los jubilados. Y me parece interesante escucharlos y después opinamos un poquito. ¿Usted toma algún medicamento para su salud? No, por suerte no. Por suerte no. Me parecía. Pues si lo tuviera que tomar y se lo cortaran, debería estar preocupado. Mire, yo le garantizo que en definitiva de alguna manera se puede llegar a solucionar a través de otro tipo de propuestas, de leyes, así que no lo veo tan difícil de solucionar el tema ese. Usted no se imagina, ¿no?, que un jubilado hoy que cobra 400.000 pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer, y es un medicamento para la presión, para el colesterol, para el corazón, para su salud, y sin el cual no puede vivir. Mire, no es un tema, o sea, es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad, pero le garantizo que nosotros vamos a seguir apoyando. ¿Qué sensibilidad debería tener yo? Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. No creo que puede llegar a pasar a ese extremo, así que no cree que creo. ¿Usted es médico? No, soy economista. Sí, se nota. ¿Cómo que no cree que alguien no se muera por no tomar un medicamento que le dio el médico a una edad avanzada? Mire, esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. Y si no tiene, creo que usted no debe ser para tanto. ¿Cómo explica esta decisión del gobierno de recortar los medicamentos para los jubilados? No, bueno, la verdad que suena bastante confusa la noticia, como se la está planteando. Ayer justamente tuve reunión con la gente de PAMI, prendemos un poco el tema. La verdad que lo que estuvo pasando en el PAMI y la fiesta esta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a la gente que no lo necesitaba, sobre todo había muchos casos de familiares, utilizaban los carnets de los jubilados y retiraban medicamentos desfinanciando la obra social. Realmente ha sido una fiesta que la pagan como siempre los jubilados y bueno, lo que se decidió hacer ahora a través de un criterio bastante razonable de Leguizamón y compañía del PAMI fue racionalizar el uso de los medicamentos realmente para que la gente lo necesite y dárselo al 100%
100% a la gente que no lo puede pagar. ¿Usted tiene alguna prueba de esa fiesta de reparto de medicamentos? Yo no soy juez, yo soy diputado de la Nación y usted me está preguntando qué opino de la medida. Sé que se están haciendo varias denuncias, sé que hay algunos problemas con el tema de las recetas electrónicas. Sí. Ahora incluso se va a mejorar el tema de los carnets de los afiliados para darle mayor seguridad y que no vayan los parientes de los afiliados a sacar medicamentos a lo loco. Ok, pero no tiene conocimiento de que eso pasó, ¿se lo dijeron? Bueno, ahí escuchamos a estos dos diputados libertarios. El primero era Julio Moreno Valle y el segundo era Manuel Quintar. Y lo interesante, o lo que me parecía interesante recalcar más allá del apoyo ciego a la gestión, digamos, o a la decisión de sacarle los medicamentos a los jubilados, es el tema de cómo presentan la noticia y cómo le tratan de sacar importancia a que una persona tenga mayor riesgo de muerte, digamos, porque está bien, supongamos que si le sacas el medicamento no se muere, pero evidentemente estás favoreciendo su muerte, digamos, porque le estás sacando algo que parecería vital. Decir, bueno, que por un lado, ¿no? Que no cree que los jubilados se mueren si no toman los medicamentos. Le pregunta, es una nota que le hace Ari Lijala del Destape, pero usted es médico, o sea, ¿cómo puede decir que no cree? ¿En base a qué, digamos, cree o no cree que si un jubilado toma o no toma medicamento, se muere o no se muere? Sin nada, o sea, es nada más que una frase que no tiene ningún apoyo, sustento en nada, ¿no? Otra es, esto también dice al final, que no es para tanto, como que, bueno, si te sacan el medicamento que necesitas para vivir, ¿qué te va a pasar? Bueno, te vas a morir. Bueno, pero entonces no es para tanto, ese no es para tanto es de alguna forma un desprecio a la vida de otros, ¿no? Porque bueno, él dice, ¿usted toma medicamentos? No tomo ningún medicamento. Bueno, listo. El problema no es de Ovalle, sino que es de otros, y si es de otros no es para tanto porque no lo afecta a él personalmente, entonces digamos, tiene libertad, digamos, para decir lo que quiera. Robert, sí. Yo, digamos, opino que desde el Estado se debería alcanzar a todos. Sí, ¿no? Bueno, es lo que, como así venía. A todas y a todos. Así venía. O sea, creo que hay una, por lo que escuché, digamos, sobre todo en el primer, en esta primera, no sé, cómo decirlo, en esto primero que dijo Moreno Ovalle, sí. Justificación podríamos llamarla. Claro, busca justificar, sacar remedios. Hay una presuposición, sí, que no está contemplando a esa persona que claro, quizás no tenga familiares. Claro, totalmente. Y no tenga y disponga nada más que de él para vivir, para conseguir medicamentos o para conseguir medicamentos. De alguna manera se está obviando a esa persona. Claro. Y creo que es contrario a, digamos, lo que debería, digamos, manifestar la voluntad del Estado, ¿no? Que llegar a todos. Exacto. Bueno, no está eso, evidentemente, y esa es la forma en que abordan el problema. Lo otro es acusar al periodismo que pregunta realmente y no que deja hablar y sirve nada más que de ayuda para alguna cosa que se olvidó el libertario que está hablando, que cuestiona esta medida, y entonces ante ese cuestionamiento saltan estos diputados de decir, bueno, que el periodismo busca entorpecer al gobierno o quiere que el gobierno caiga, en vez de tomar, digamos, la crítica como una forma de mejorar lo que se está haciendo, ¿no? Hay dos cosas más que me lleva esto a reflexionar, ¿no?
Una es que, bueno, con este formulario que les obliga a llenar a los jubilados, no tiene ningún sentido, y por eso digo que es algo que busca nada más que entorpecer o ganar tiempo, ¿no? Digamos, porque el Estado efectivamente sabe cuánto es lo que gana cada uno de los jubilados. O sea, los jubilados no necesitarían poner en una planilla cuánto es lo que gana. El Estado sabe cuál es el costo de los medicamentos. No tiene nada más que hacer que, si no lo sabe, pedirle a las droguerías que les mande el listado de precios de los medicamentos, y ahí sabe cuál es el valor de cada uno de los medicamentos. El Estado sabe cuáles son los medicamentos que consume o que estaban recibiendo de manera gratuita los jubilados, porque los jubilados, para recibirlos, hacen una solicitud al PAMI, y hay un médico que llena una receta diciendo, bueno, que esta persona necesita tomar o ingerir de forma crónica tales y tales y tales medicamentos. O sea que el Estado también sabe de cada uno de los jubilados cuáles son los medicamentos que está consumiendo. Entonces el Estado tiene toda esa información. No necesita el Estado que el jubilado se ponga a llenar toda esta planilla enorme, compleja, a cada uno de los jubilados para decidir si le asigna o no le asigna los medicamentos. Por eso digo que es algo que a propósito hace el Estado para negarle el medicamento más allá de la negatoria del decreto o de la resolución, ¿no? Va a contramano de todo lo que viene haciendo el gobierno con otros sectores, que le saca trámites, digamos, para hacer más fácil, porque bueno, según si es más fácil, hay más libertad. Hay una pregunta. Sí. ¿El corte o te dan un tiempo para que vos...? No, ya está, se lo sacaron. O sea, porque... Ya no tiene. O sea, hoy va un jubilado a buscar los remedios que venía buscando todos los meses, claro, no se los dan. O sea, porque vos podías poner un plazo... No, para el plazo es inmediato ya. Se llene el formulario... No. Nada. O sea, primero se lo sacan, y si vos querés, o sea, si el jubilado quiere volver a tenerlos, tiene que hacer todo este capaz trámite. Que durante ese mes debería pagarlos. No. Bueno, anda a decirle a Milei, che, ¿qué te parece? No, seguramente dijeron, no, hagamos esto a propósito para sacarle ya y guardarnos todo este dinero hasta que los jubilados logren llenar toda esa planilla, y vemos cuándo le podemos dar de vuelta los remedios. Entonces ya le comieron un mes a todos los jubilados todos los remedios, ¿no? Eso es un poco el plan. Otra reflexión que quería hacer sobre esto es sobre las movilizaciones que hay, ¿no? Aquí en Catamarca y en todo el país se vienen haciendo los días miércoles movilizaciones por reclamos de los jubilados, que vienen siendo más o menos acompañados. Aquí en Catamarca creo que la que fue más numerosa fue la marcha número 10, que habrán sido 50 personas, 60 personas. Muy poca gente para reclamar esto que está ocurriendo con los jubilados. Y esto lo pongo respecto de lo que ha ocurrido con los estudiantes universitarios, ¿no? Cuando se hicieron las marchas por también la agresión que venía haciendo Milei contra las universidades públicas, las marchas han sido numerosas. Ha habido mucha gente, las que se hicieron aquí en Catamarca, hubo muchísima gente caminando, acompañando, y que está buenísimo que lo hayan hecho, pero eso no está ocurriendo con los jubilados, ¿no? Y veo ahí una cuestión de números. En 2022, y quizás esté por ahí cerca de este número, en todo el país había 2.700.000 estudiantes universitarios, en todas las universidades nacionales. Ese era el número de estudiantes
que había en todas las universidades de todo el país, la de aquí de Catamarca, las de todos los sectores y todas las provincias y todas las localidades donde hay universidades nacionales. Hay incluso, digamos, no solamente las nacionales, sino también las privadas, o sea, tanto sean universidades públicas como privadas. 2.700.000. Jubilados son casi 8 millones. O sea, son muchísimos más jubilados. Casi triplica un poco la cantidad de jubilados respecto de la cantidad de estudiantes universitarios. Entonces uno me pregunto por qué es que esta movilización que ha habido con los estudiantes, con los reclamos, digamos, de la cuestión de los estudios universitarios, no se ha reflejado también en estas marchas de los jubilados. Porque, digamos, uno también puede decir que dentro de todos los estudiantes universitarios hay estudiantes que son pobres o que están en ciertos sectores de la sociedad que no están holgados y que les cuesta y que capaz que trabajan y con ese trabajo pagan los estudios universitarios, y también habrá una cierta cantidad de que no tienen esos problemas y que, digamos, pueden ir a estudiar y no trabajar porque los padres tienen un patrimonio que les permite pagarle los estudios sin necesidad que esos hijos o esos jóvenes tengan que trabajar. Dentro de los jubilados seguramente también hay una parte que son los que cobran la mínima, esto que son 230.000 más el bono de 70, y después de ahí habrá, digamos, otras escalas que irá subiendo hasta, bueno, estas que se llaman jubilaciones de privilegio. Pero, digamos, volviendo a la cuestión económica, me parece que no debería de definir esta disparidad entre las dos, entre la cantidad de personas que se movilizan, ¿no?, ante el reclamo. Me parece que hay una negación de la sociedad a reconocer el derecho de las y de los jubilados. Quizá que tiene que ver con lo simbólico de lo viejo y que nadie quiere ser viejo. Y entonces, pero sí se quisiera ser joven o volver a ser joven, entonces por ahí en las marchas universitarias se va masivamente, y en las marchas de los jubilados parece que es nada más que una cuestión de los y las jubilados. ¿Qué otro tema teníamos? Lo de Cuéllar. ¿Qué pasó con Cuéllar? ¿Quién es Cuéllar? Cuéllar es un senador de la Nación que fue elegido dentro de de lo que sería Unión por la Patria. Viene desde ese espacio, pero en este año se ha dado vuelta. En una de las programas anteriores hablamos de esto del transfugismo, o esto de darse vuelta e irse para el otro equipo. Y lo cierto es que esto es lo que pasó con Cuéllar, que de peronista se fue a mileísta, así de la primera hora, y tan mileísta que fue nombrado como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es una de las comisiones más importantes de todas las legislaturas. Lo que ocurrió con Cuéllar es que lo agarraron en Paraguay con una mochila con $211.000, más de 600.000 pesos y casi 4 millones de guaraníes, que es la moneda de Paraguay, intentando, digamos, entrar al país. Con esa cantidad de dinero no se puede entrar, no se puede circular por esta cuestión de lavado de dinero, de saber de dónde salió ese dinero para pasar a un lugar, a un país a otro, digamos, de sacar dinero o ingresar dinero, lo del lavado, lo de trata, digamos, hay toda una cantidad de delitos internacionales que tienen que ver con esto, con
llevar dinero libremente de un lado a otro, y es por eso que hay regulaciones en todos los países, incluso todos los países tienen este acuerdo de regulación. Creo que son $10.000 lo que uno puede llevar de un país a otro, digamos que puede circular libremente, porque se entiende, bueno, que con esa cantidad puede salir para eso, para lo que se va a hacer, para comprar algo, para comer, para el hotel, y bueno, ya está, eso es todo. Lo cierto es que, bueno, Cuadra andaba con esa cantidad de dinero en su vehículo 4x4, iba acompañado de su secretaria, que se llama Yara Ginsel Costa, que la nombró hace poco y que el Senado de más de 2 millones. Y el problema, bueno, obviamente es un delito, fue detenido Cuadra. Y el problema es, bueno, ahora, ¿quién se hace cargo de Cuadra? ¿No? Le preguntan a Milei en alguna pasada. Milei dice así muy suelto del cuerpo, como que le preguntan al kirchnerismo, no es mío. Pero el problema que tiene efectivamente Milei es que Cuadra fue uno de los votos que compró o que consiguió para aprobar las leyes como la ley base, que si se recuerdan, los tuvo que desempatar la vicepresidenta, o sea, la presidenta de la Cámara de Senadores. La cantidad de votos fue exactamente iguales y ella tuvo que desempatar, que si no hubiese estado el voto de Cuadra, no hubiera ganado. O sea, esa ley se hubiera caído. O sea, tan importante es este voto de Cuadra. Y el problema, que eso, bueno, ya está, ya pasó, ya lo sacamos. El problema es actual, porque si nadie va a querer ahora sacarse foto con Cuadra. Está claro eso. Cuadra es así como una mancha venenosa. Entonces, lo más probable, o desde el peronismo incluso, lo que van a intentar hacer es sacarlo, digamos, de la Cámara, ¿no? Digamos, echarlo, sacarlo, destituirlo en su función de senador. Y si eso se lograra hacer, ¿quién asume? Bueno, ahí está el problema, porque la senadora, la que está segunda en esa lista, es una senadora, digamos, entrerriana, que se llama, o sería una senadora que se llama Estefanía Cora, que es del Frente de Todos y es así como muy del riñón de Cristina. Entonces, no solo perdería ese voto, sino que le estaría dando un voto a la Unión por la Patria o el Frente de Todos. Es complicado esto, digamos, para Milei, y por lo que decían hoy, tan complicado que está pensando en cerrar el Senado. O sea, todo esto que se haría ahora en las extraordinarias únicamente ingresaría en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trataría ahí como una especie de show nada más, pero no llegaría al Senado, porque en el momento en que abran el Senado seguramente va a ingresar este pedido de destitución del senador Cuadra, y les va a ser muy difícil al radicalismo y al PRO, que están impulsando lo de ficha limpia, decir que no hay que echarlo a Cuadra, cuando están por otro lado queriendo avanzar con que las personas que tienen alguna causa judicial no puedan participar de elecciones o no pueden acceder a cargos. Así que, bueno, ahí veremos qué es lo que ocurre. Si se lograra destituir a Cuadra y se suma uno más, bueno, ahí estaría muy complicado, incluso para los años que quedan, en cuanto al manejo, digamos, del Senado. Estaba también Espíndola, que ahora es senador, pero si gana el gobierno de
Entre Ríos, porque está postulado para la gobernación. También asumiría la que está detrás de él en la lista, que también es del kirchnerismo. Espíndola también es uno de los que se dio vuelta de su pejotismo y se hizo mileísta. Así que bueno, se le ve complicado el manejo del Senado, que es una de las cámaras por la que tiene que pasar cualquier tipo de proyecto para poder ser ley. Así que bueno, veremos qué nos depara el futuro en los próximos días en la Cámara en el Congreso Nacional. Ya estamos con la invitada, hacemos una pausa. Ya está en el piso la diputada provincial Adriana Díaz. Así es, así que hacemos una pausa y ya regresamos. Poder social. Estamos de regreso aquí en Tramas, en nuestro programa por FM Cacán, y estamos ya con la diputada Adriana Díaz. Así que bueno, muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo te lleva la siesta catamarqueña? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y bueno, está caliente. Está caliente, ¿verdad? Está caliente en todo sentido el panorama. Bueno, la idea era un poco pensar, reflexionar, intercambiar sobre este primer año en un gobierno que desde que asumió, dentro de pocos días se va a cumplir un año, y que arrancó dándole la espalda a la legislatura, en este caso de la Nación, pero digamos, no se ha retractado en ningún momento de tratar a los legisladoras y las legisladoras de ratas o de cualquier otro insulto, diciendo bueno que este espacio de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde hay una discusión de la política, quienes llevan adelante esas discusiones, esos debates y esos acuerdos, bueno, es como que están de más en la sociedad, no son necesarios. Por eso ¿no? los trata de ratas y de cualquier otro tipo de insulto. Y entonces un poco ver bueno cómo ha sido este año, y en un lugar que es la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que también es otro lugar que ha sido permanentemente atacado por el gobierno de Milei. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, vamos por la primera parte. El gobierno nacional que tenemos, que particularmente vamos a centrar en Milei en principio, porque todo lo que fue la campaña electoral fue alrededor de él como algo personalísimo, sí. Y como si sin mostrar digamos equipo de gobierno, sin presentar o sea, sin que eso sea lo fuerte, ¿no? Claro. Muy centralizada en su persona y en su personalidad, sí, claro. Y en sus modos, en sus formas, eso por distintas razones que habrá que analizar en otro momento y que tal vez lo tendrán que hacer quienes tengan algún otro conocimiento más que el que pueda tener yo, desde la sociología política hasta la comunicación política, y digamos para hacer como una mirada más integral, pero bueno, la realidad es buscar que las causas, ¿no? Para dejar de buscar una causa, sino entenderlo seguramente como que tiene varias. Hay una realidad que bajo su solo nombre, con herramientas comunicacionales un poco distintas a las usadas tradicionales, que es el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, los actos masivos, las recorridas casa por casa, en fin, lo que más o menos últimamente se conocía, o
afiches, volantes, ¿no? Folletería, publicidad llamada como tradicional en medios de comunicación. Bueno, todo esto no es lo que ha usado Milei, se entra desde otras formas. De hecho, ganó en pueblos, localidades muy pequeñas, a donde no llegó nunca nada con su propuesta. Por ejemplo, acá en Santa María hay una localidad que en este momento se me fue el nombre, no quiero errar, donde el porcentaje fue de más del 80%. Como ha sucedido en otros lugares, hay una que es récord, que es en Salta, bueno, en el interior del interior. Todo esto sí es muy interpelante para nosotros, los que abrazamos la causa de la política desde prácticamente desde el verse, ¿no? Pero también desde prácticamente los comienzos de la restitución de la democracia. Son 4 décadas de ver las cosas de una manera, o de hacerlas de esa manera, entender que eso era lo forma, lo legítimo, lo válido, y bueno, nos ha puesto en cuestión esto. El hombre llegó a presidente, dijo nada de eso. Además dijo lo que iba a hacer en cuanto a los ejes principales de derechos, que bueno, el tema acá en el programa de hoy ya se veía venir lo que iba a ser respecto al acceso a la educación. Bueno, hay grabaciones, los videos de charlas, de entrevistas, de sus TikToks y demás, donde decía la mejor educación es la privada. Así lo mismo con la salud, así lo mismo con otras pilares, ¿no es cierto?, que entendíamos en nuestra como valores de Argentina como país, de haber podido sostener, de sostener lo público como un acceso más democrático, más igualitario para la población sin diferencias. Que viene desde hace muchísimos años, más allá de estos últimos 40, el tema de la educación antes. Y el tema de la salud pública. Y bueno, la educación 1918, Sarmiento incluso, ¿no? Digamos, yo entiendo, bueno, que él llegó diciendo esto, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar con esos derechos? Sin embargo, recién en los últimos días se presentó, yo recuerdo, una suerte de plan, de programa así muy generalizado, donde sí expuso los puntos, y de la mano de una mirada de una economía abierta, totalmente basada, digamos, abierta en el sentido de, sin intervención del Estado como la veníamos comprendiendo. Muy marcada en la oferta, la demanda, muy marcada en leyes del mercado. Iguales en términos abstractos, ¿no? Digamos, como que todos somos iguales, entonces todos tendríamos... Sí, lo que han planteado es, por ejemplo, en las cuestiones de derechos de mujeres adolescentes, diversidades, personas LGTBIQ+, etcétera. Eso es una ideología que no tiene razón de ser, porque la igualdad está consagrada ante la ley, ante la Constitución, y por tanto eso lo han planteado claramente. Sí, incluso creo que hay una iniciativa para eliminar las leyes de cupo, de paridad. Todo lo que eso, ¿no? Tratar de garantizar que la igualdad sea efectiva, sea sustantiva, sea real. Como digamos que entonces no fue una sorpresa lo que llevó adelante en todo este año. Sí, ¿qué podríamos haber creído? Se decía, que nunca iba a ser tanto. Claro, porque yo me acuerdo que se decía todo esto y se alertaba, pero eso significa que va a hacer esto, y las voces que eran, no lo va a hacer, o no lo vamos a permitir porque en el Congreso lo vamos a frenar. Digamos, todas esas voces estaban, digamos, diciendo, no importa lo que diga, total, eso no lo va a poder hacer. Y lo cierto es que lo ha hecho y ha comprado voluntades, etcétera,
y el Congreso, digamos, ha sido una cosa compleja de como resistencia, ¿no? De hecho hubo, yo dije recién, no está haciendo nada que no haya dicho que no iba a hacer. Sin embargo, me falta decir que hubo como una suerte de lo que se llamaría una publicidad engañosa, porque dijo, acá vamos a ir contra los privilegios, claro, sí, que los denominó casta, ¿no? Bueno, o sea, un nombre, sector, sí, al que le puso nombre, y dijo, estos son los responsables, por no decir los culpables, de todos los males que te pasa día a día. Son los políticos, son esta casta, y bueno, y eso, cuando digo publicidad engañosa, es totalmente engañosa, porque apenas, bueno, lo que vemos es que en un año de gobierno, toda la casta política responsable de las medidas, de las políticas de que ya se han llevado a cabo en nuestro país, que son medidas de exclusión, que lo único que han hecho es ir excluyendo y excluyendo, es decir, privatizaciones de empresas públicas, resortes del Estado estratégicos que entendemos que debían estar de mano del Estado, como energía, como bien, etcétera, han ido a manos privadas de corporaciones transnacionales, no es que es empresariado nacional, ¿no? Que podría ser capital en juego de empresariado nacional con compromiso con la independencia y soberanía económica, pero no. Todo esto es representante de esos intereses, e inclusive lo que llaman ahora CEOs, bueno, los CEOs, no sé, gerentes, ¿no? O quienes han estado gerenciando, o quienes han representado los intereses legales de todos esos sectores, son los que ahora están del otro lado del mostrador. O sea, son los que parte del gobierno, integran el gobierno de Milei, estuvieron en el gobierno de Macri, estuvieron antes en la década de los 90, que habrá que acordarse, los que son muy chicos no se acuerdan, pero en los 90, durante 10 años, un poco más de 10 años, se llevó adelante todo un proceso igual, y los mismos intereses, los mismos representantes, hasta casi los mismos nombres. Algunos han sobrevivido y todavía están ahí. Y si no están los padres, están los hijos, pero son los mismos. Buenas tardes, Adriana. Hola. Sí, me llama la atención porque realmente cuando se presenta el ministro de Economía, que es Caputo, bueno, uno dice, bueno, finalmente es un retroceso a la era Macri. Sí, totalmente. Es la misma idea, neoliberal, de qué es lo que se hace con el Estado. Por eso decía que hay una publicidad engañosa. Dijo que quería hacer en un sentido, bueno, en todo el sentido que mencionamos, ¿no? Expuso cuáles son sus ideas ultra de apertura de mercado, ultra libertad y ultra todo. No dijo que iba a hacerlo con la misma gente, con los mismos intereses, que nos iban a endeudar más aún todavía como Estado nacional. Sí. Lo que eso significa a futuro, ¿no? Como condiciona a un país la deuda externa, porque todo lo que, entre comillas, se pueda recaudar como riqueza, ¿no es cierto?, poder crecer, ese crecimiento permita desarrollo, no económico solamente, sino que permita un desarrollo humano y poder fortalecerse para decir, bueno, tenemos una deuda, la vamos a pagar, a medida que podamos ir haciéndolo, no. Entonces, todo es esa masa de dólares, en este caso, va a pagar intereses de los intereses de deudas. Entonces es un circuito sumamente negativo para los estados. Esto es en el mundo, no pasa solo en Argentina, pero que nos están endeudando aún más. Y esto no estaba claro cuando había toda esta puesta en escena, cantando canciones de rock,
un estilo, ¿no es cierto?, así disruptivo. Canciones de rock de los 90 que eran contrarias a Menem. Un estilo aparentando diferente, ser distinto, claro, disruptivo. Bueno, de hecho lo era, una forma de expresarse a la que no estábamos habituados y que es muy cargada de violencias, de agresión verbal y demás, que bueno, la parte de la sociedad, no quiero decir toda, pero bueno, parte de la sociedad lo ha incorporado y lo ha aceptado. Que lo tomó, ¿no? Digamos, como que también estaba esperando eso, sí, o necesitaba eso, o al menos eso le permitió alguna esperanza, ¿no? Digamos, o veía todo, sí, tan complejo de resolver, que eso le significó. Lo que vemos desde el punto de vista de derechos, si ya por los condicionamientos que dije, ¿no? Cuando hay condicionamientos de orden material, económico, material, la vida cotidiana de las personas se empieza a resquebrajar en ese sentido, y no puede, si sos joven, a un puesto laboral, conseguir un puesto laboral que más o menos te dé cierta tranquilidad. Tampoco, si bien la universidad o los institutos terciarios, ¿cierto?, son de gestión pública, no es gratuito estudiar, claro, porque hay que tener ingresos para poder adquirir material, libros, fotocopias, moverte, trasladarte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas viendo limitado esos, hablamos de jóvenes, las personas ya adultas y mayores que también van viendo el deterioro de sus ingresos jubilatorios, estando ya en una función pasiva donde deberían tener tranquilidad, van viendo que cada vez ese poder adquisitivo es menor, aún conservando derechos, pero eso se venía percibiendo en el día a día, era real, consecuencia de las políticas, claro, que estamos diciendo. Sí, sí. Un país endeudado fuertemente, que pone recursos a 47.000 millones de Macri de dólares con el fondo, hablamos con el Fondo Monetario Internacional, sí, y con otros entes internacionales que son unos son un grupo de estados, vamos a decir así, sí, que prestan a países, y otros son clubes privados, un conjunto de privados que también prestan a países. Y no lo hacen porque son buenos, lo hacen porque con eso ganan muchísimo. O presionan para ganar por otro lado con bienes naturales, etcétera. Claro, siempre hay una ganancia muy importante, y los países dejan de tener independencia. Ya un país como que no vale nada, un país, un estado, claro, estamos hablando de un estado, no vale nada en el sentido de qué presión puede hacer. Entonces, vuelvo, ante una etapa donde las condiciones materiales y simbólicas también, cuando decimos esto, es decir, el acceso a bienes culturales, ¿no?, cada vez más restringido, porque vamos a decir que los sectores más populares, las barriadas, nosotros, bueno, en los asentamientos, nuestros niños y niñas, las mujeres, quienes sean, no tienen o no tienen acceso a sí, lo que llamamos bienes culturales, ¿no?, a poder hacer propio todo lo que sea actividades de tipo vinculadas a la cultura, a la producción cultural, al arte, a la literatura, a la música, acercarte a conocer eso. Eso cada vez está iba siendo cada vez más cerrado, más para menos gente, más asequible a menos gente. Y eso también es no solo las condiciones materiales, sino digo las posibilidades de ir teniendo acceso a eso. Porque eso también te forma, ¿no? Te va formando como... Margina también, claro. Y al no tener también, teníamos efectivamente en los últimos años un cada vez más alto grado de desgranamiento de los chicos y chicas, sobre todo en etapa de las escuelas secundarias. Desgranamiento es que van abandonando las escuelas, o directamente no estaban escolarizados, y esto es muy fuerte para una sociedad, porque se ha dejado de creer en la educación como
una puerta, digamos, que te asegure o que uno pueda pensar que si estudias vas a tener un mejor futuro. Parecería, ¿no?, que se dejó de ver de eso como posibilidad. Por un lado, podría ser eso. Por el otro, yo entiendo que los condicionamientos de exclusión de todo tipo hacen que efectivamente un chico o una chica no se pueda sostener, dar continuidad a la escuela, porque todas las problemáticas que vive, las situaciones de injusticia que le toca pasar por condicionamientos materiales, por falta de acompañamiento en la familia, el tema de los vínculos afectivos, sociales y demás, va haciendo que no esté incluido en un sistema educativo, que eso ha sido muy fuerte. Entonces, el programa pasado también hablábamos de la inmediatez que generan las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces como que nos venimos acostumbrando a que lo que queremos ya lo podemos tener ya. Y eso no funciona con la educación, no es así. No es que te podés sentar o leer algo y ya sabes todo, sino que necesitas un proceso de aprendizaje donde hay idas, vueltas y dificultades. Y me parece que hay una cosa que es fuerte para determinados sectores que están acostumbrados a la inmediatez y que no se bancan esto de decir, bueno, sí, voy a estudiar algo para dentro de 3 años, dentro de 5 años, digamos, recibirme, y lo que quieren dentro de 5 años, lo quieren tener ya. Y me parece que también ahí hay una causa de esto del abandono, de decir, bueno, no agarro nada de esto, no estudio nada y me pongo a jugar al casino. Sí. o voy por otro lado, o no sé. Es muy probable que también haya un componente de eso. La moto y reparto comida. Lo que creo que la real, esto sí, que estos derechos que nosotros defendemos como banderas, que son derechos humanos, el acceso a la educación es derecho humano, dijimos a la cultura, ¿no es cierto?, a los bienes culturales y patrimoniales, el acceso a una vida, el derecho a una vida digna, vamos a completarla ahí, con vivienda, con el acceso a un sistema de seguridad social también digno, eso estaba resquebrajado. Había, obviamente, que se advertía. También, entonces creo que ha cabalgado sobre este resquebrajamiento de un real y efectivo una presencia real en estos sectores, en dar cobertura a esas demandas y esas necesidades de la sociedad. Y bueno, ahí ha cabalgado también entiendo yo, este discurso que sintetizaba el disruptivo de fulano de tal, Milei. Es un desafío, entonces, más que un desafío, muchas veces no sabemos por dónde, o sea, desde qué lugar encarar lo que hoy significa la defensa de los derechos humanos, porque en la situación que estamos hoy, donde en un año se arrasa con todo mensaje, con todo discurso, con toda palabra que incluya y que hable de derechos, ¿no? Que promueva y proteja derechos laborales, además de lo que dijimos, todo eso, ¿no? Arrasar en todo. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque lo que teníamos previo, ojo, que no hablo de los últimos 4 años, con pandemia de por medio y demás, del presidente Alberto Fernández. Hablamos de hace 12 años más o menos, una década, que viene ese proceso en nuestro país a la par que la región también y que en el mundo, ¿no? No es que pasa solo en Argentina. Entonces, es muy complejo poder hablar de derechos, defender derechos o ir por la protección integral a partir de derechos, cuando
te dicen, bueno, pues ellos no tenían, en realidad, este derecho eso. Lo tenía, pero no gozaba de perdía? Él. ¿Se entiende? ¿Qué perdió? ¿Qué perdía antes? Ahí y estamos. No lo tenía. En cuanto a la Cámara de Diputados, que es donde me desempeño, en como una función institucional, este año es la primera vez que integré la Comisión de Derechos Humanos, hace varios años, y este año es la primera vez que llevé adelante la presidencia de esa comisión. La secretaria es la diputada Cintia Gambarela, y hemos llevado adelante una agenda desde las iniciativas que ingresan a la Cámara, digámosle a quienes nos escuchan, que por ahí no se conoce cómo es el funcionamiento, lo vamos a reiterar. Hay 41 diputados y diputadas en la Cámara de Diputados de Catamarca. Cada uno ingresa, propone, promueve, digamos, las iniciativas legislativas, toman como un estado parlamentario, y esas iniciativas son giradas a distintas comisiones permanentes que se ocupan de distinta materia para poder distinguir, ¿no es cierto? Es como que se trabaja como más en especialización, son entre 14 comisiones. De minería, obra pública, legislación general, la banca de la mujer, salud, son 14. Y ambiente. Claro. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos es de Derechos Humanos, Garantías y Diversidad, porque hace relativamente poco todavía se han conformado comisiones nuevas que no existían, que estaban en Derechos Humanos, se trataba esa materia como discapacidad. Claro. Hay una comisión de discapacidad, está la Comisión Permanente Banca de la Mujer, que la integran todas las mujeres diputadas de la Cámara, que presidimos el año pasado, a fines del año pasado, ahora preside diputada Cintia Gambarela, y ahí también los derechos de las mujeres son derechos humanos, entonces toda esa legislación, esos proyectos han pasado ahí. Sin embargo, nosotros este año hemos avanzado en una legislación que tiene que ver con las diversidades y su atención a la alimentación, su derecho a la alimentación, de poder garantizarla desde el Estado. Es una iniciativa que ha tenido media sanción y está en el Senado para su tratamiento. Si no me equivoco, todavía no es ley, puede ser que esté errando, pero esa es una iniciativa fuerte que tuvo sanción, que tuvo despacho, tratamiento. En la otra línea hemos avanzado también con despachos, con proyectos vinculados a observatorios de políticas públicas de derechos humanos de las personas adultas y mayores. Hay de distintos legisladores y han salido también con despacho, hemos dado tratamiento a eso. Y así estoy tratando de recordar como fuertes. Yo entiendo que una de ellas es una ley provincial antidiscriminación que hemos presentado y ha tenido despacho. No se ha tratado este año en el recinto, digamos, por el pleno del cuerpo. La verdad que si me preguntas en lo personal qué ley faltaría, que es de iniciativa propia, pero es esa. ¿Por qué? Porque así como decíamos que bajo la visión del gobierno nacional han ido desapareciendo una serie de organismos públicos que se habían creado ya hace muchos años en democracia, como uno es el Instituto el INADI. Exacto, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fíjate que recordemos, este es un instituto que se crea en los 90 después de un atentado que hubo, que es la Asociación Mutual Israelita, contra el pueblo judío, claro, digamos, ¿no?
y que se interpretó que precisamente para que no se diga que fue contra la comunidad judía, sino contra todos los argentinos y argentinas, es que se dice acá hay que hacer un trabajo muy fuerte contra el racismo, contra xenofobia. ¿No? Exacto. Xenofobia, esto de ver al extranjero o al distinto como una amenaza, y la discriminación en general. Y ese instituto ha ido cobrando un rol cada vez más relevante en la sociedad, porque ha ido interviniendo, si bien no es un instituto que pueda brindar sanciones, sí hacía observaciones llamaba al diálogo, ¿no? y sugerencias, y decía por qué, y hacía formación y capacitación para ir avanzando sobre una sociedad más igualitaria, con menos exclusión, con menos rechazos, que cada vez quede menos gente afuera. Se trabajó muchísimo en todos las dimensiones de la no discriminación, y fue eliminado. Esa institución primero es como que, como dependía del Ministerio de Justicia de la Nación, después se dijo, no hace falta que haya un instituto para esto, se usa para fines políticos, ese fue el pretexto, ¿no es cierto? Se usa para poner militantes, se usa para etcétera, etcétera. Bueno, cerramos. Puede lograr el apoyo, de la comunidad, quizás, es decir, si los fines son eso, ¿no? La comunidad puede creer que entonces no cumplía ningún rol importante. Sin embargo, si preguntáramos a padres, madres, tutores, por ejemplo, en Catamarca, en esta época del año, cuando hay que inscribir, acá en todo el país, pero vamos a hablar de acá, vienen los periodos de inscripciones para las cursadas escolares. Ahí aparecen una serie de situaciones, sobre todo vinculadas a los niños y niñas con discapacidades, distinto tipo de discapacidades, donde se hace muy difícil que la ley efectivamente se cumpla, de la ley nacional de educación que promueve la inclusión. Claro. Entonces, doy como un ejemplo, y esto lo sé con los migrantes también debe pasar lo mismo, ¿no? Sí. Esto lo sé porque las personas y profesionales que estaban en INADI Catamarca, si es algo que hemos podido ver con ellos, era que la mayor cantidad de denuncias en estas épocas tenían que ver con eso, y han acompañado y han asesorado bien en ese sentido. Entonces digo, una institución como esta, que es nacional, de cobertura, ¿no?, en todo el territorio nacional, ya no está. Tampoco hay políticas, por supuesto, lo que llamamos políticas públicas, es decir, de gestión integral desde distintas, que vayan por los motivos que ya dijimos antes. Si se entiende, no, acá somos todos iguales, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley, no hace falta de ninguna manera ni legislar ni tener ámbitos en el Ejecutivo para sectores. Claro. O para colectivos. Nosotros, ¿qué decimos? Bueno, la realidad nos demuestra otra cosa. Entonces, hemos trabajado una propuesta de ley para que exista una ley provincial como existe en la nación. La Ley Nacional Antidiscriminación es la que crea el INADI. Es una ley que había que actualizarla porque tenía muchas décadas. Estaba trabajándose la actualización de esa ley. Y bueno, eso quedó ahí en trunco. Nosotros entendemos que la provincia debe tener su propia ley. Y fíjense que, para dar ejemplos muy cercanos y muy chiquitos, si querés, pero que influyen mucho en la vida de las personas, lo que es discriminación, hace pocos días un joven que justamente es comunicador, un joven comunicador casado legalmente por la ley de matrimonio igualitario con su pareja, que viven en Valle Chico, residen en Valle Chico, tuvo que salir a exponer públicamente, con lo que eso significa, una situación que trascendió un entredicho vecinal, entre vecinos, un desentendimiento entre vecinos, y que terminó constituyéndose
en un hecho de discriminatorio, en un acto discriminatorio y hasta de homofobia, ¿no? Claro. Entonces, ante esas situaciones, como muchas tantas otras, dijimos, las que padecen o sufren o les toca vivir a las personas con algún tipo de discapacidad, las personas mayores, adultas y mayores también, sufren abusos, maltrato. Hay legislación para eso, entonces claro, hay que hacerla cumplir. Y los niños y niñas con lo que es el grooming, vamos a decir, bueno, las agresiones en el ámbito escolar, los que son gordos y gordas, no es sobrepeso, sino las personas gordas, los chicos, las chicas gordas, las agresiones, bueno, distinto, ¿no? Todo esto, más algunas de las situaciones que marcamos recién, que tienen que ver con las personas LGTBIQ+. Entonces, todo esto entendemos que la provincia no lo puede dejar. Bueno, no hay nación, ya no está el INADI. En nuestro estado provincial entendemos que tiene que tener un marco legal, regulatorio, digamos, claro, si se quiere, para esto, que tiene que ver con la convivencia, con valores de convivencia, con valores de dignidad, claro, de tolerancia. Claro, de comprensión del otro, ¿no? Entender y aceptar las diferencias, en fin. Bueno, ese tiene despacho, digamos, se le ha dado dictamen y estar ahí para en algún momento en tratamiento. Y cierro con un último, que es también un proyecto que busca que la provincia tenga también un marco institucional, legal, que garantice los derechos y también contemple las obligaciones de lo que entendemos y llamamos como comunidades originarias, ¿no? De nuestra provincia. Lo mismo, casi por lo mismo que antes, esta es una iniciativa de otro legislador, no es que sea mía, pero la hemos estado llevando adelante, ha quedado para seguir el año que viene, pero porque, bueno, en el orden nacional también se han hecho desaparecer o se han vaciado las instituciones que... El INAI, que era... Exactamente, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Existe, pero bueno, la mira de otra y está prácticamente vaciado. Claro. Hay una resolución que dice que todas las comunidades que venían gestionando su reconocimiento legal, las comunidades originarias, hablo, que se debía hacer ante Nación, ante el INADI, ante organismo nacional. Eso ya no lo pueden hacer, ya no hay que hacerlo en el orden nacional, que pase a las provincias. Hay entonces prácticamente un quedar a medias con el reconocimiento de los derechos de las comunidades y hay un rol que debe entonces tomar la provincia. Claro. Que no es que no lo tenía ni lo tenga, sino que ahora, bueno, también como la Nación se sacó eso, claro. Y esta ley, que una iniciativa del diputado Aguirre, contempla o busca contemplar todas esas circunstancias. Entonces, en términos generales, también me estaba olvidando que hemos dado media sanción a un proyecto que tiene que ver con que la provincia tenga su mesa interinstitucional de lucha contra la trata y explotación de personas. De hecho, existe esa mesa de trabajo. Lo que queremos es institucionalizarla a partir de la ley, establecer formas de funcionamiento y objetivos y funciones claras para que la provincia también tenga su propia legislación, normalidad al respecto, institucionalidad, ya que en el orden nacional igual ha pasado. Existía un comité nacional vinculado al tratamiento de este flagelo mundial, que es la trata de personas, explotación laboral y explotación con fines comerciales y sexuales de personas,
ha sido absolutamente desfinanciado. Existía un fondo fiduciario que iba para esas acciones, para esas funciones, ha sido dado de baja. Y en esa situación, bueno, los estados provinciales, nosotros nos preocupamos porque Catamarca pueda ir incorporando y va a tener que ir asumiendo todas esos roles más fuertemente marcados. Entendemos que desde la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Diversidad es lo que hemos podido aportar en este primer año, ¿no? ¿Cuánto, un poco me parece que lo dijiste, pero cuánto influye estas decisiones de la Nación en lo que se puede llegar a hacer, digamos, en la provincia? Digamos, entiendo que lo que contabas un poco es, bueno, lo que se viene trabajando acá es de un poco todos estos organismos que antes existían en la Nación, tratar de replicarlos en la provincia para, bueno, sostener esos derechos o seguir visibilizando o seguir trabajando para que esos derechos no se pierdan. ¿Cuánto de ese cajón, sobre todo en lo comunicacional o en lo ideológico, ¿no? Digo, porque es como que desde allá te están diciendo que todo esto no hay que hacerlo y desde acá parecería que se está yendo, digamos, en contra de esa voluntad, que no es más allá de que sea un loquito suelto, hay un montón de una gran parte de la sociedad, que no sé si es la mitad o está por ahí cerca, que parecería que sigue apoyando esas decisiones. Y por otro lado es hasta dónde la provincia puede soportar todo eso, ¿no? Digo, porque la provincia también tiene sus límites, y por más que haya, supongamos que la provincia tenga buena voluntad en asumir todo eso, los recursos provinciales no son ilimitados, y todo eso antes no era un gasto que tenía que contemplarlo la provincia porque lo contemplaba Nación, y ahora es como que decir, bueno, de esto que teníamos antes repartido de esta forma, tenemos que achicar en otros lados para poner en estos otros lugares. Sí, el hecho de un Estado nacional que entienda y asuma que su mano debe llegar a todo punto del territorio, que quiere decir a todos los pobladores y pobladoras. Entonces, recién decíamos, si se trata de comunidades originarias, está el Instituto Nacional, que estaba vinculado, exactamente. Si se trata de la inclusión real, políticas incluyentes, etcétera, hablábamos de el INADI, ¿no? Por eso tenían delegaciones, por eso había delegaciones en cada provincia, y las provincias que son de mayor densidad poblacional en otras ciudades, además de las cabeceras. Lo mismo en lo que significa la producción. Pasemos a otra cosa, o a la agricultura, ¿no? Hablemos del Instituto Nacional del INTA. Y todo ese brazo, no es que porque sí habría delegaciones, sino porque es un Estado que entiende que estar llegando a todo el territorio para garantizar esas posibilidades, ese derecho y esa perspectiva, ¿no? Claro. Ahora tenemos otra visión, un Estado que es como que no existe en ninguna parte, porque las provincias le recae a las provincias que, si bien... Un Estado que no quiere ser Estado. Un Estado nacional que no está en ninguna parte, más que para que recaudar y tener que ver con lo que se exporta, las políticas a través de Cancillería, las políticas de relaciones internacionales y 2, 3 cosas más. Y una especie de rosas. Viste que además lo dijo, es un Estado que se tiene que ocupar, creo que de 4 cosas, todo lo demás es responsabilidad de las provincias, para eso es un país federal. Entonces, ahí tenemos algo que aparece como una contradicción. Bueno, nosotros pedimos y entendemos que sí, que somos un país federal, que las provincias tienen sus derechos, tienen
su peso, ¿no? Su valor. Claro. Sin embargo, bueno, si somos parte de un proyecto, ¿qué proyecto es esto? Esa mirada que tenemos que para qué debe existir el Estado, en este caso el Estado Nacional, bueno, se ha ido, está en las antípodas de lo que nosotros pensamos, ¿se entiende? Lo que se está llevando hoy adelante. Que por eso no es solo un ajuste y un recorte de gastos, sino que, y cuando se despide también trabajadores, empleados públicos del Estado, que un empleado va desde un profesional, un técnico, hasta alguien que cava zanjas, hasta un administrativo, ¿no es cierto? Porque dependen de distintos organismos del Estado, como Vialidad Nacional, por ejemplo, que garantice que todas las rutas nacionales estén en condiciones, las construya, etcétera. Por eso digo, es lo más diverso, cuando cada vez que se deja, que se vacía de ese cuerpo humano que es parte del Estado Nacional, se recortan las políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Los servicios que ese Estado Nacional le brinda a la sociedad, el servicio de la educación, el servicio de la seguridad, el servicio, ¿no?, que decíamos, de la salud, ¿no? Son servicios y a partir de derechos, sí, ¿no? A eso me refiero. No, eso ya no se ocupa el Estado Nacional, se tienen que ocupar las provincias. Está muy bien. Entonces nosotros entendemos que las provincias se deben ocupar. Para eso las provincias le tienen que poner financiamiento, claro, como dijiste vos. Y resulta que, dadas las consecuencias de políticas económicas como la que hoy tenemos, que vienen de décadas, las provincias no son iguales. Claro. Pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo que con esto de las personas, claro, que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, no es lo mismo artículo 18, Aires, no es lo mismo Córdoba. Y las provincias somos estados, pero no es lo mismo, claro. No estoy hablando solo por una capacidad desde el punto de vista demográfico, sino de cómo están, cómo se han ido distribuyendo las regiones en el país con su capacidad de producción, también de exportación. De decisiones nacionales, es decir, ¿dónde metemos fábricas para fabricar autos? Bueno, se eligió Córdoba, ¿se podría haber elegido Catamarca? Sí. Hubo una decisión, digamos, de ponerlo en ese lugar, que habrá sido negociada, etcétera, digamos, pero evidentemente eso benefició muchísimo a Córdoba, ¿no? A una provincia de las 24. Y si queremos ir más atrás también, o claro, sea, las causas vienen también desde que, se puso la centralidad en el puerto, claro, en el puerto de Buenos Aires, y todo como un embudo, un gran embudo fue para ahí, las líneas ferroviarias, los viales, etcétera, etcétera, las riquezas de todo nuestro país saliendo por una sola gran puerta, claro, y para un solo lado, sin redistribuirse de manera horizontal y equitativa entre la población interna. O sea, todo eso responde a políticas. Entonces, nosotros ahí podríamos decir, Catamarca, sí, no estamos en las mismas condiciones. No somos una provincia pobre, somos una provincia empobrecida a partir de estas miradas económicas. El lugar donde nos han puesto, yo quiero recordar que en la década de los 90 un ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que había un grupo de provincias inviables, que como si esto no sirven, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Eliminamos. Hasta se habló muchas veces de que esas inviables estaba Catamarca, claro, que nos podemos anexar a Chile. Hubo una serie de teorías que no están tan descabelladas, porque este presidente que tenemos ha vuelto a mencionarlo. Vi en una entrevista que le hicieron antes de ser presidente. Dice, pero ¿qué hacemos con las provincias efectivamente inviables? Bueno, que se junten, se podrían unir, claro, Catamarca, La Rioja, ¿no? Y ahí intercambiar sus fuerzas productivas, claro, y demás. Entonces, es un problema de ellos que no es problema mío. Digo que sí, y hay gente que ve, porque no es un país, que piense eso, ¿no? Claro.
Entonces, si las provincias no son iguales, en su capacidad de respuesta tampoco es igual para hacerse cargo de lo que por derecho corresponde brindarle a sus poblados, a su pueblo y a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces le va a brindar educación, sin embargo, capaz que la calidad de esa educación en términos de los edificios, la tecnología, ¿no? Puesta ahí para que llegue a todos y todas, no es la misma. Es la misma porque no tiene la misma capacidad que la nación. Y esto tiene que ver con políticas económicas que se llevaron adelante en la década de los 90, cuando se cambia la Ley Nacional de Educación por la Ley Federal de Educación, que parece muy lindo. ¿Cómo? Federal, claro. Cada provincia va a tener más autonomía, decisión. Y ahí se decidió que se descentralizó la educación. Pasamos a tener un Ministerio de Educación sin escuelas, o sea, un Ministerio de Educación con una posibilidad de unidad, claro, y rector de políticas, pero las escuelas pasaron a las provincias, las escuelas nacionales pasaron a que sean provinciales, las provincias que buscaron también que los municipios vayan teniendo sus arréglate vos también sus sistemas. Y ya en aquellos momentos muchos estudiosos, o sea, no es que solo así desde la política o de la tribuna, sino quienes venían estudiando los sistemas preveían y anunciaban que eso iba a traer mucha inequidad entre regiones, provincias y regiones, en cuanto a lo que significaba poder brindar en la educación lo mismo, y poder decir un estudiante de acá de Londres, de Belén, va a tener la posibilidad exactamente la misma que no sé cuál de Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no es así. Y no es porque nosotros no tengamos capacidad, excelencia en docentes, posibilidades de creatividad y un montón de cosas que está demostrado que sí. Sin embargo, bueno, las condiciones estructurales, claro, no es lo mismo. Claro, seguro. Y seguimos arrastrando eso y ahora se profundiza mucho más. Claro. Porque, bueno, vuelve otra vez esa mirada sobre la economía y la sociedad y cómo debe ser el Estado y para qué debe servir el Estado. Entonces, Roberto, tenemos una gran responsabilidad en poder explicar esto, como vos dijiste, en 30 segundos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se hace? En mensajes, a través de un mundo distinto al que yo viví, ¿no es cierto? Al que uno se formó, me refiero, ¿no? Sí. Estudió, se formó o entendió más o menos algunas cosas, eso no está más. Entonces, ¿cómo hacemos para esto que estábamos analizando? Para poder hablar con memes, mostrarlo, o para hablar con tweets. Poder mostrarlo en 1 minuto, en 30 segundos, en 120 palabras. Caracteres. O pocas palabras. Claro, sí. No sé. Sinceramente me preguntás, no sé. Y intentamos que lo que es una caja de resonancia y que debe seguir siendo que es la Cámara de Diputados, las cámaras de senadores, las legislaturas en este caso, sigan pudiendo dar debate, sigan pudiendo dar discusión cada vez que ponemos en análisis proyectos de ley, porque no es que son inocuos, están mirados siempre desde una perspectiva. Claro. Sí. ¿No? Entonces, el debate no es solo cómo se va a sostener tal ley o cómo se va a promover y demás, sino bueno, desde dónde y para qué. Entonces, ahí es que por eso quería cerrar con ese marco de que las que fuimos tratando en este año y que se pudo, como dije, darles despacho o dar media sanción, desde la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Diversidad, han tenido esta mirada de que la provincia vea reciba cómo pueda negociar. Sí,
ya nos estamos yendo, pero quería antes cerrar con una visión de futuro. ¿Qué ves para adelante? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué posibilidades hay, digamos, de todo esto que venimos hablando, que las ves y yo también las veo como necesidades de no solamente no seguir retrocediendo, sino de poder volver al punto donde estamos y avanzar, digamos? ¿Cómo ves ese panorama que ya veo complicado? Una pregunta. Hay en el desafío comunicacional, yo noto que hay, si bien la efectividad es notable, pero yo noto que el otro día en el primer congreso de periodismo parlamentario estábamos hablando con Gemina, compañera, entre la diferencia entre comunicar e informar. Y son dos fenómenos completamente distintos. Informar es dar una información, comunicar se puede hasta comunicar una emoción. Desde ese lugar, y tratando de brindar y de hacer entender a la población de por qué son necesarias, digamos, las políticas que continuamente vemos medrar. ¿Cómo desafiar eso? ¿Cómo comunicar eso? De manera tal que sea tan efectivo o más efectivo que lo que hace, digamos, nuestro antagonista político, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Cómo hacemos? Si uno supiera... Porque es necesaria la explicación, es necesario el conocimiento, es necesaria cierta cognición, tener ciertas nociones básicas de lo que de lo que te estamos tratando. Mira, por un lado entiendo que necesitamos el tiempo de esto, de encontrarnos con nuestros vecinos, nuestros compañeros, amigos, etcétera, con quienes tenemos vínculos y quienes tenemos alguna responsabilidad política de generar esos ámbitos, esos espacios, y poder hacer los intercambios cara a cara que nos permita ir argumentando, escuchando, comprendiendo y bueno, ejemplificando, haciendo un intercambio para poder esto, ¿no? Para decir, bueno, a ver, reflexión. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo lo ve usted? Y que nos digan todas las situaciones o todas las cuestiones que sienten que no están bien, que no le hacen bien. Digo, este tiempo es un tiempo, ¿no? Digo, porque es un tiempo que hay que poner a moverse y a funcionar. Eso por un lado. Por otro, seguramente tiene que ir acompañado también de recursos, de formatos que generen el llamar la atención para que después puedan venir a ese tiempo. No sé si exacto. Me explico, sí, ¿no? Sí, podría ser perfectamente. Ese efecto que vos decías, Leo, bueno, el llamar esto, ¿no? Llamar la atención, generar el interés para que puedan tener alguna predisposición mayor al encuentro. Exacto. Donde ahí nos tenemos que manejar con otro tiempo, con otra, darnos los momentos para estos intercambios. No sé, habrá gente trabajando en ver esos formatos. Sí, y también de poder incluirlo como decías, a futuro, bueno, presente y futuro, una agenda que de temáticas, de cuestiones que le proponga a nuestra sociedad ese camino, ¿no? Nosotros, bueno, queremos avanzar hacia vidas dignas, libres, ¿no? Dentro de una sociedad y de una región, ¿no? De un país y de una región. Sin embargo, le tenemos que decir con qué, cómo. A ver, claro. Ahora ya tenemos este piso, hemos avanzado sobre esto, habremos retrocedido y demás. Bueno, tenemos este piso, ahora, bueno, ¿qué
qué escalones nos faltan, vamos, eso claro. es programático, eso es programático. Sí. Tenemos que ir ya se ha esbozado, bueno, de distintos sectores, ¿no? Como que estuvo fallando en el tema, por ejemplo, educación, o que nos faltó y demás, decir, bueno, y ahora concretar, ir proponiendo así pisos a la sociedad que le pueda hacer sentir que eso, o sea, que crea que es posible arribar a esa satisfacción de necesidades que no son las mismas que hace una década, no son las mismas. Cuando hablamos de los, ya así digamos, para terminar, derechos humanos, que son derechos también de los trabajadores, ya no son solo los trabajadores organizados, los trabajadores como con un empleo fijo. Ya tenemos toda una variedad de trabajadores y trabajadoras muy distinta a eso, que en una década es poco, ¿no? En tiempos históricos, claro, pero en casi más de una década hubo producto de la exclusión en gran parte, y también producto de la fuerte irrupción de las tecnologías de la comunicación, que han cambiado los modos de relaciones, que han cambiado también las necesidades de la sociedad. Entonces, por tanto, hay servicios que ya se ofrecen desde otro lugar, ¿no? Digo, no desde otro lugar, se pueden ofrecer desde cualquier lugar del país o del mundo. Todo esto ha cambiado. Esto no era tan fuerte hace 10, 15 años. Y lo tenemos que ver, y tenemos que tener la capacidad de incluirlo también en un programa, decía, que le podamos proponer a nuestra sociedad, que le diga, bueno, a ver, este camino me parece coherente, me parece interesante, me parece que por ahí hay que ir. Bueno, estamos a un año de este gobierno de Milei. Entiendo que todos los sectores sociales, políticos, empresariales, comunitarios, que tenemos otra idea diferente a la que se está llevando adelante, tenemos que avanzar sobre ese desafío de poder de acá, no sé si de acá a un año solamente, hay elecciones parciales, pero cuando se renueven los ejecutivos tenemos que ya estar con la posibilidad de un proyecto, una propuesta así, desafiante pero más completa y bueno, que refleje esto de hoy. Claro, incorporando todo esto. Adriana. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias por estar aquí en Tramas, y bueno, que no sea la última vez, que sea más seguido. Claro. Que sea más seguido. Ya están terminando, ¿no? El año. ¿Cuántos programas quedan de Tramas? Y quedaría uno o dos. Uno o dos. Estamos cerrando. Estamos muy cerca del programa número 100. Y estamos ahí. Este es el 98. Hay que hacerlo. Sí, vamos a tener que hacerlo. El martes tenemos... No es el martes, la tengo con el martes. El miércoles 11 tenemos una actividad. Entonces invitamos a esa actividad que se va a hacer en la Biblioteca Provincial Julio Herrera, con motivo de, bueno, esta fecha, que es la del 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, por un lado, y el Día de la Recuperación de la Democracia Argentina. Las dos se celebran este día 10 de diciembre, y con ese motivo se va a hacer una actividad ahí, como decía, en la Biblioteca Julio Herrera, el día 11 de diciembre a las 18:30 horas, donde, bueno, vas a estar vos, Adriana, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Diversidad de la Cámara de Diputados. Va a estar el concejal Matías Funes, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante de la capital. Va a estar Noemí Toledo, que es presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, y va a estar Hernán Velardes Vaca, que es el director provincial de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Gobierno de la provincia de Catamarca. 4 personas que encaran desde lo institucional responsabilidades institucionales,
y que, bueno, se va a hablar precisamente de esto, ¿no? De esta fecha, de la democracia, de derechos humanos, de qué es lo que se hizo, qué es lo que no se pudo hacer, qué es lo que hay que hacer. Digamos, esperemos ahí que haya una charla, un diálogo, no solamente entre ustedes, sino bueno, con el público que esté o que nos esté acompañando ese día. Así que bueno, hay invitada la oyentada de Tramas y de FM. Entonces en el auditorio de la biblioteca. En el auditorio la biblioteca está hermosa, la verdad, sí. Esta remodelación que se hizo, que le hizo la provincia, digamos, también, ¿no? Reconocer esa actividad que viene haciendo. Habrá que ver cuando terminen de hacer la Casa de Gobierno, a ver cómo queda, que es una obra también importante que está haciendo. La biblioteca quedó hermosa, y el salón ese auditorium también, el patio, ha sido todo recuperado. El otro día estoy de una vuelta por ahí, está hermoso. Así que bueno, invitados, invitadas, invitades a esta actividad del 11, y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. No sé si el último o el penúltimo, pero ahí vamos a estar. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.